Nuestros desconocidos 4 cerebros. Una verdad jamás imaginada. El venezolano neurocientífico investigador José Azócar, PhD, describe por primera vez, a ciencia cierta, la existencia bien sea por evolución o creación de cada uno de nuestros 4 cerebros. La mente humana siempre ha creído que existe un solo cerebro. Nada más lejos de la realidad. Histofisiológicamente hablando, es decir, microanatómica y funcionalmente hablando, tanto animales mamíferos como humanos, poseemos no 1, ni 2, ni 3 cerebros. Asombrosamente poseemos 4. Sí, 4 cerebros a todo dar. He aquí, en orden de aparición filogenética, que quiere decir que tenemos ancestros por evolución, o creación, igualdad, y ontogenéticamente, esto significa desde que somos un microscópico huevecillo llamado cigoto y luego pasar a ser un embrión, después feto. Hasta que nacemos, crecemos y morimos, el venezolano neurocientífico investigador José Azócar, PhD, 2016, los ha etimológicamente conceptualizado con los siguientes nombres según su respectivo orden de aparición en la naturaleza. El neurobiótico, el neuroentérico, el neuroencéfalo y el neurocardio. Para el mundo de la medicina, tanto en la salud física como la mental, la no comprensión y aplicación filogenética y ontogenética en la praxis médica en cuanto al diagnóstico, pronóstico, terapéutica y remisión, curación, de estos 4 cerebros nos lleva a pensar que la medicina ha venido cojeando desde tiempos inmemorables hasta nuestros días. Y he aquí, amigo lector, lo invitamos a seguir leyendo para que sea usted mismo quien dé su veredicto final al respecto. Y si usted, amigo lector, es un profesional de la salud, y no sabe de esto, pues dejará mucho que pensar en su praxis médica a partir de ahora mismo si ignora esta información que, aunque sencilla, sabemos puede llevarlo a una verdadera medicina científica 100% precisa y demostrable en todo momento, con su debido respeto. ¿Se atreve a descubrirlo? El Dr. Azócar asegura que el conocimiento de las funciones de los 4 cerebros en la salud física y mental es crucial para hacer un salto cuántico en la medicina. Se trata de 4 cerebros, de los 4 puntos cardinales de la neurología y toda la ciencia médica en su mayor esplendor. Y de estos 4, aunque todos son importantes y tienen participación tanto para enfermarnos como para curarnos, solo uno, en la brújula de la salud, apunta hacia el norte, hacia el polo magnético. El que lleva el control de nosotros desde el principio de la vida humana, y aquí lo descubrirá. Ahora bien, todo lo aquí expuesto, amigo lector, usted mismo puede corroborarlo en la internet, si es de su interés, porque entre el cielo y la internet no hay nada oculto. Vamos a mencionar y describir brevemente las características más sobresalientes de cada uno de nuestros desconocidos 4 cerebros. Respire hondo que aquí vamos. El neurobiótico. También conocido como el cerebro microbiótico. Es el cerebro más primitivo y a la vez el más polémico de entre todos los cerebros. Es el menos conocido por la ciencia, ya que se trata de un cerebro mancomunado de microscópicos seres vivos que están en todo nuestro cuerpo tanto por dentro como por fuera. Pareciera ajeno a nosotros, pero está más involucrado con nuestras funciones orgánicas de lo que mente humana pueda llegar a imaginar. A este cerebro lo constituyen todos los microorganismos que viven en simbiosis con nosotros, es decir, juntos en armonía y cooperación. Sin nadie salir perjudicado porque ambos perecerían. Entre ellos tenemos a los hongos, micobacterias, bacterias, y aquellas reales biomoléculas identificadas, como virus o parte de ellos, puesto que hay escasa evidencia científica verdadera de la existencia de la mayoría de los virus que nos siembran que existen. Nótese que curiosamente son 4 los microorganismos que existen y conforman el neurobiótico, tal como existen también 4 cerebros y 4 capas embrionarias. Endodermo, mesodermo cerebeloso, mesodermo cerebral y ectodermo, de lo que están hecho cada uno de nuestros tejidos orgánicos. Esta red neurobiótica con autonomía propia interfiere en cualquier función orgánica, y en conjunto constituye el cerebro más grande del ser humano conformado en número de 10 microbios por cada célula de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nuestro cuerpo tuviera 100 células en total, entonces tendríamos 10 microbios por cada una de ellas. En total sumaría 100x10 igual 1000 microbios en un cuerpo de 100 células, sorprendente, ¿verdad? Estamos hablando de billones de ellos que viven en simbiosis con nosotros. Su mayor concentración se halla en los intestinos donde comparte lugar e interacción neurobiológica con el cerebro intestinal, el neuroentérico.
Todos ellos están estrechamente relacionados con los biofotones luz viva, descubiertos por Alexander Gruitsch, 1874-1954, que son microscópicas luces con vida propia que toda planta, animal o humano posee en todo su cuerpo en menor o mayor grado y se desplazan como unos microorganismos vivientes según la dirección que le indique su naturaleza, y que aún se sabe poco o nada de ellos, y en otros casos, se oculta su verdadera naturaleza. Lo que sí se sabe es que mientras más biofotones tenga un ser vivo más saludable es. Otra cosa de la que poco se menciona es que algunos científicos concuerdan que estas misteriosas y prometedoras luces vivas son las verdaderas células madres arcaicas del principio del mundo vivo. Al parecer, ellas reaccionan, como todas las células, con el campo electromagnético del corazón, el neurocardio, se alimentan de luz solar, y que pueden transformarse en cualquier célula del cuerpo y hasta en cualquier microbio que el organismo necesite para cumplir una tarea importante en nuestra salud. Hasta ahora son pocas las pruebas que se tiene de esto. El neurobiótico está subordinado a todos los demás cerebros restantes, pero también puede tomar autonomía sin el consentimiento de los otros 3 cerebros restantes, siempre y cuando el cerebro dominante, a nivel de conciencia, en una persona sea este. El mecanismo de acción del cerebro microbiótico sobre nuestra conducta se debe, en gran parte, a que tenemos microorganismos especializados que pueden elaborar cualquier neurotransmisor, hormona, enzima, sustancia psicotrópica, entre otras, que cualquiera pueda imaginar, y esto muy pocos médicos lo saben. Nuestro organismo funciona en gran parte gracias a la electricidad. Todos nuestros sentidos, el comportamiento y la inteligencia emergen de las comunicaciones eléctricas entre las neuronas de nuestros cerebros. Esta es una capacidad muy arcaica tanto que, las células más evolucionadas, las neuronas, la comparten con otras que están muy abajo en la escala filogenética, evolutiva. Las bacterias, que ni siquiera tienen un núcleo definido como sí lo tienen las neuronas. Básicamente ambos tipos de células utilizan el mismo sistema para sus comunicaciones biológicas y mancomunadas. Las bacterias que viven en comunidades, tales como las que viven en simbiosis con nosotros, se comunican entre sí bioeléctricamente, a través de proteínas llamadas canales iónicos, lo mismo que las neuronas que conforman nuestros otros 3 cerebros. Estos canales iónicos son proteínas, compuesta especialmente de glutamato, que atraviesan la membrana celular y permiten el paso de iones para generar una corriente eléctrica con una información específica que solo ellas y las neuronas que conforman los otros 3 cerebros pueden codificar. Curiosamente, el glutamato es usado por las neuronas como neurotransmisor para comunicarse unas con otras. En una investigación realizada por biólogos de la Universidad de California en San Diego y publicada en la revista Nature, encontraron que las neuronas son la forma o versión evolucionada de una bacteria, al menos biofísicamente hablando, que usan los canales iónicos tal como las neuronas. Gran parte de nuestra comprensión de la señalización eléctrica de nuestro cerebro se basa en estudios estructurales de los canales iónicos bacterianos, y todo parece funcionar muy parecido a un cerebro microbiano, señala Roswell, profesor asociado de biología molecular en la Universidad de California en San Diego, que ha dirigido la investigación. Sin embargo, otros científicos sostienen que tanto los hongos, micobacterias, bacterias y aquellas biopartículas denominadas virus, tienen una comunicación y comportamiento igual o parecida. Todos los microorganismos, en mancomunidad, que viven en simbiosis con nosotros están sometidos a las leyes biopsíquicas, biofísicas, bioquímicas y biológicas por igual. Y en vista a que están sometidos a estas leyes, como en efectos están sometidas los otros 3 cerebros restantes, los microbios se han ganado neurobiológicamente ser denominados nuestro cerebro microbiótico o neurobiótico con todas la de la ley. Inclusive, dentro de las 5 leyes biológicas descrita por el Dr. Amer, específicamente la 4ª ley, es exclusiva para ellos, y fue llamada así. Sistema ontogenético de los microbios, en donde se aclara que la actuación de ellos en nuestro organismo cuando enfermamos y entran en acción, conocido como infección, no es para hacernos daño, como se cree en la medicina oficial, sino para ayudarnos con el proceso curativo. Características psicobiológicas predominantes del neurobiótico. Tipo de amor. De los 4 tipos de amor que existen, eros, estorge, filia y ágape, aquí subyace el llamado amor eros, que es el amor erótico y pasional. Neurocriminológicamente hablando, ciencia que estudia la mente criminal, es de donde derivan las violaciones. Solo hay placer sin importar nada más, y se debe complacer por la vía que sea posible.
El tipo de oxitocina, hormona del amor, que conlleva a este tipo de conducta, por poner un ejemplo, es generada por ciertos microorganismos en nuestros intestinos. De allí pasa a nuestro torrente sanguíneo, y como un psicotrópico cualquiera, obraremos según la calidad de esta oxitocina que, aunque igual químicamente hablando a las demás oxitocinas producidas por los 3 cerebros restantes, se diferencia por la información y la energía con la que están hechas. Nivel de conciencia. De los 4 tipos de conciencia que existen, aquí domina el inconsciente. Se caracteriza por ser una mente bloqueada en todos los sentidos, es incoherente. Es una conciencia muerta. Pueden matar sin remordimiento. Estado de acción mental. La persona actúa por impulso, típico de una mente reactiva por excelencia. Plano espiritual. La persona se encuentra en un plano de inframundo. Coloquialmente hablando, dan la sensación de estar poseídos por entes demoníacos, como suele decir el vulgo. Cuerpo dominante. El cuerpo dominante aquí es conocido en la psicología como el ego, mejor conocido como los yoes. También recibe el nombre de legión, porque son muchos. Cuánticamente hablando, se trata de un cuerpo ilusorio, pero cobra vida gracias a nosotros mismos, porque creemos que somos ese cuerpo ilusorio llamado ego, porque el sistema que gobierna este mundo nos lo hace creer así. Aquí encaja cuánticamente la película que se llama La Matrix. El neuroentérico. También conocido como cerebro entérico o intestinal. Es nuestro segundo cerebro más antiguo. Tiene autonomía propia y conjugada, en equipo, con el resto de los 3 cerebros. Como cerebro al fin, ya que posee neuronas, durante el desarrollo embrionario, los intestinos, aunque inervan, que nacen, endodérmicamente, del tronco cerebral, de nuestra cabeza, misteriosamente se le revelan a este, y en medio de su formación en el embrión los intestinos dan un giro de 180 grados, permitiéndoles neurobiológicamente no ser dominado del todo por el cerebro encefálico. Este fenómeno es lo que hace posible que el neuroentérico pueda tener autonomía en las decisiones y funciones orgánicas, aunque inerve y sea también controlado por su jefe inmediato, el neuroencéfalo. Está constituido por aproximadamente 100 millones de neuronas. Recibe y comparte comunicación neurobiológica con su cerebro subordinado, el neurobiótico. Los estudios científicos arrojan que el cerebro intestinal manda más información y órdenes al cerebro encefálico de lo que éste recibe de él. Tiene un dominio inmediato sobre las funciones del estómago, el hígado, el páncreas, los riñones, vejiga y el bazo, que el cerebro encefálico no posee. Esto hace posible que, aunque a alguien se le practique una hemisferectomía, extraerle la mitad del hemisferio cerebral, a una persona, aun sus órganos que inervan y son supuestamente controlados por este hemisferio que extirparon, se mantengan cumpliendo sus funciones orgánicas. Pues el neuroentérico se encarga de las funciones de ellos tan igual o mejor que el neuroencéfalo. Esta es parte de su competencia como cerebro autónomo. Todos estos órganos están conectados neurológicamente y a merced del cerebro intestinal. Características psicobiológicas predominantes del neuroentérico. Tipo de amor. Aquí subyace el llamado amor estorge, que es el amor de la sangre familiar. Papá, mamá, hijos, sobrinos, abuelos, tíos, etc. Es el amor del vínculo familiar o de todo aquel que la persona considere como parte de su familia. Este amor está condicionado por el vínculo de la sanguinidad y consanguinidad. No se ama en balde. Predomina el amor sexual reproductivo. Se siente amor porque se está enamorado o simplemente le gusta. El tipo de oxitocina que despierta este amor es generada por nuestros intestinos. De allí pasa a nuestro torrente sanguíneo. Su calidad en energía e información es superior a la microbiótica. Es la responsable de la sensación de mariposeo que ocurre en nuestros intestinos cuando nos sentimos enamoramos. Nivel de conciencia. De los 4 tipos de conciencia que existen, aquí domina el subconsciente. Es aquella conciencia que, por efecto de una ingesta de alcohol u otro psicotrópico, o por traumatismo, nos lleva a casa sin recordar nada de cómo llegamos. Es la que no nos hace caer de la cama mientras dormimos. En esta subconsciencia, las personas no dan su brazo a torcer. Aprenden de forma pasiva. No reflexionan. No se cuestionan las cosas. Solo son receptores de información y nada más. No investigan. Tienen poco o nada de creatividad. Siguen a líderes ciegamente. Viven como si pertenecieran a una manada. Pocos son alfas y muchos son betas. Guardan lealtad ciega, sin detenerse a reflexionar si está bien en lo que creen, en quién cree y en lo que hacen según les dictó el que lo manipula o aquel que les sembró la información consciente o subconscientemente.
Es el cerebro al que más atacan los medios publicitarios y mensajes subliminales. Viven para ser entrenados como a unos superanimales y nunca se dan cuenta. Son los propios esclavos de la naturaleza animal. Estado de acción mental. La persona actúa por instinto, típico de una mente instintiva tal como los animales la tienen. Plano espiritual. La persona se encuentra en un plano del mundo animal. La persona vive para nacer, crecer, reproducirse y morir. Así ven y viven la vida, literalmente como los animales. Cuerpo dominante. El cuerpo dominante aquí es el biológico, mejor conocido como cuerpo carnal. También recibe el nombre de cuerpo físico, porque es el que vemos y tocamos. En este tipo de cuerpo es que se encuentra la ciencia que todos conocemos, carente realmente de sentido crítico y natural de las cosas, donde no se ven las cosas tal como se manifiestan sino como el científico de conciencia intestinal quiere que se vea. No hay respeto por la realidad imperante. La metodología y reglas que determinan cuándo algo debe ser científico son tan burdas como el plano intestinal mismo donde surgieron. Esta ciencia es puramente carnal. Es tan carnal, que si no se observa ni se mide el fenómeno en estudio, de acuerdo a sus criterios impuestos por otros que no quieren que de verdad despertemos y pensemos, no puede ser reconocido como ciencia aun cuando no les quede la menor duda de que se encuentran ante una realidad irrefutable. Los científicos sujetos a esta ciencia carnal son prejuiciosos, creídos, orgullosos, y se irritan ante una verdad inminente. Igual no echarían por tierra aquello en lo que creen porque lo dijo un científico reconocido que le han dado un premio Nobel y ha salido en revistas y medios de comunicación científicas de alto prestigio. Todo hasta el punto mismo de defender la peor estupidez nunca antes contada a cuesta de lo que sea. En fin, son manipulables y flojos para pensar por cuenta propia. Se tornan lo más parecido a un personaje cómico llamado Homero Simpson. El neuroencéfalo. Mejor conocido por todos como el cerebro, puesto que la mayoría piensa que es el único que poseemos. El cerebro encefálico es el más popular de todos los cerebros, el que casi todos creen que es el único que existe, y el más estudiado, por supuesto por la ciencia en todos sus estilos. A él se le atribuye el centro control de todas las órdenes de nuestras funciones orgánicas porque te inervan embriológicamente todos nuestros demás órganos, incluyendo el intestino, el neuroentérico, y el corazón, el neurocardio, según la ciencia de la embriología. No obstante, cuando de mando y comando neurobiológicamente se trata, se ha demostrado en numerosos estudios científicos que el neuroentérico y el neurocardio tienen autonomía propia indistintamente si inervan o no del neuroencéfalo. Esto no suele suceder con el resto de los demás órganos. La explicación lógica de este fenómeno es que tanto el intestino como el corazón, al poseer neuronas como el neuroencéfalo mismo, se rebelaron embriológicamente y sufrieron de una rotación que les permite poseer semejante autonomía. De lo contrario, el cerebro encefálico fuera el rey neurobiológico absoluto con mando y comando de todo nuestro cuerpo. De no haber sido así, entonces ¿qué sentido biológico tiene que el intestino y el corazón posean una central de neuronas como el encéfalo mismo? Si están allí, es por algo, y nada ni nadie le quitará su papel como cerebro en nuestro cuerpo. La naturaleza así lo dictaminó, y no hay ni habrá teoría, hipótesis o cualquier estudio tildado de científico, con o sin el consentimiento de nadie, que pueda con las leyes biológicas con las que se expresan en la naturaleza. El neuroencéfalo humano está conformado por aproximadamente 100.000 millones de neuronas, 1000 veces más que el cerebro intestinal. Aún así, no domina en número al neurobiótico que son 10 microbios, con capacidad neuronal, por cada célula que nos constituyen. El científico que mejor ha acertado en los estudios sobre este cerebro es el médico alemán Dr. Rike Gärtner, quien señaló con mucha precisión, válido tanto para animales como humanos, de dónde inervan topográficamente del cerebro encefálico cada tejido que compone nuestro cuerpo. Más sorprendente aún, logró identificar y enunciar las 5 leyes biológicas que rigen nuestra naturaleza orgánica, y la de los animales y plantas. Y por medio de ellas pudo identificar el origen de las enfermedades para cada tejido orgánico con gran maestría, a tal punto, que se cumple en todo momento queramos o no. Ley es ley. Y las leyes naturales, aunque no nos parezcan ni nos convengan en algunos momentos de nuestras vidas, son indetenibles e irrefutables, a menos que seamos unos dioses. El Dr. Amer es el médico que mejor conoce a este cerebro en todo el planeta Tierra, sin temor a equivocarnos, con más de 30 años de estudio exclusivo ininterrumpido.
Este cerebro tiene la dirección biológica de revelar a la conciencia humana todo ese proceso al que suelen denominar salud e enfermedad. La tomografía cerebral simple, sin medio de contraste, así lo valida científicamente tanto para humanos como para animales. Pero, ¿es este cerebro el órgano centro control absoluto o más importante de todos los cerebros restante? Preguntas como estas pueden ser respondidas cuando conozcan más adelante al cuarto cerebro que nos compone, el neurocardio. Por ahora, culminemos con el neuroencéfalo. Características psicobiológicas predominantes del neuroencéfalo. Tipo de amor. Aquí predomina el llamado amor filia, que es el amor más allá de la familia. Es de donde nace la verdadera amistad sin fronteras. Incluye a las personas que no conoces pero que quieres ayudar y proteger. Es el amor de la ayuda humanitaria y medioambiental, ecológica. Es un amor al prójimo pero no como a sí mismo. En las parejas, predomina el amor con respeto y responsabilidad. Se siente amor para siempre. Se está enamorado de por vida de una sola persona. El tipo de oxitocina que despierta este amor por los demás y el medio ambiente es generado por nuestra glándula pituitaria en el encéfalo directo a nuestro torrente sanguíneo. La calidad de esta oxitocina es mejor que la intestinal y la microbiótica. Esta hormona tiene información y energía mejor elaborada porque viene del alma. Nivel de conciencia. De los 4 tipos de conciencia que existen, aquí domina el consciente. Es aquella conciencia que nos hace más humanos, más ecológicos, más filántropos, que gustan por ayudar a los que no tienen ni pueden. Estado de acción mental. La persona actúa por raciocinio, es típico de una mente razonable. Es más lógica y reflexiva. Tiende a cuestionar toda información venga de quien venga. La creatividad y la imaginación fluyen en ella. Son más comprensibles y sensibles a las buenas acciones. Plano espiritual. La persona se encuentra en el plano del alma. Esta no vive solo para nacer, crecer, reproducirse y morir. La persona consigue sentido a su vida terrenal hacia un sentido espiritual acercándose más al corazón de la gente. Pero no deja de creer que todo se vive y se paga en este mundo, y que fuera de este no hay otro. Sigue sin desprenderse del materialismo porque depende mucho de ello para ser como quiere llegar a ser, para ayudar, para proteger, para hacer feliz a alguien. Nuestra alma es lo que nos asemeja a comportarnos como seres humanos. Nuestra alma nos imposibilita pensar como dioses, literalmente hablando, y mucho menos poder reconocer que hay un espíritu que por ser una gota en imagen y semejanza de Dios ya nos hace pequeños dioses por encima de unos simples e insignificantes humanos. Cuerpo dominante. El cuerpo dominante aquí es el psíquico, mejor conocido como cuerpo psíquico o cuerpo biopsíquico porque tiene vida. Biofísica o cuánticamente hablando, se trata de un cuerpo en imagen y semejanza a nuestro cuerpo biológico, con la salvedad de que está elaborado subatómicamente con materia más sublime, de energía menos condensada, que no puede ser apreciada por nuestros 5 sentidos. Funciona como un recipiente de todo aquello que, aunque científicamente no puede observarse ni medirse, desde el menos reconocido hasta el más brillante de los científicos sabemos que hay cosas como el alma y el espíritu que de alguna manera todos poseemos. Es como querer decir que el amor no existe solo porque no puede observarse ni medirse según las actuales metodologías científicas. Sin embargo, nadie puede negar que ha sentido amor en algún momento de vida. En tal sentido, son los hacedores de los criterios de la ciencia convencional quienes deben amoldarse a observar lo inobservable y a medir lo inmedible, según ellos. Es imperante tener una ciencia con alma y espíritu para poder entender mejor cualquier fenómeno de la naturaleza por insignificante que sea. El neurocardio, también conocido como cerebro cardíaco, es, de entre todos los cerebros, el más pequeño, pero a la vez el más inteligente y prometedor de todos ellos. Está compuesto de aproximadamente 40.000 neuronas y están contenidas en el órgano del corazón. De aquí a su nombre, neurocardio. Tiene autonomía propia independientemente de que inerve, al igual que el cerebro intestinal, del neuroencéfalo. Esto es lo que se dice del corazón, y de todos los demás órganos, con respecto al cerebro encefálico. Que el corazón inerva del cerebro según sostiene la embriología actual. Pero, ¿hasta dónde es verdad todo esto? El Institute of Armath de California, comprobó con numerosos ensayos que neuroeléctricamente el cerebro encefálico recibe más información del corazón de la que éste le manda a él. El corazón nunca para de mandarle información al neuroencéfalo.
También observaron que ante un estímulo psicoemocionalmente bueno o malo, el corazón bioeléctricamente reaccionaba primero que el cerebro encefálico por fracciones de segundo de diferencia, llegándose a la conclusión de que el órgano o cerebro que capta como antena wifi los estímulos internos y externos de índole psicoemocional y más allá en nuestras vidas es el corazón gracias a sus neuronas especializadas y al campo electromagnético que éste posee. Y más asombroso aún, la investigación arrojó que fracciones de segundo antes de que una persona percibiera por los órganos de la visión imágenes agradables y o desagradables de forma aleatoria ante un ordenador, computador, el neuroencéfalo respondía positiva o negativamente, en término bioeléctrico, al momento mismo de que la imagen se reflejara en pantalla. Sin embargo, el neurocardio misteriosamente respondía en término bioeléctrico agradable o desagradable fracciones de segundo antes de que la imagen apareciera en pantalla, llegándose a la deducción de que el neurocardio posee la capacidad de anticiparse a cualquier estímulo antes de ser percibido por el sentido de la visión, aunque otros hechos afirman que este fenómeno ocurre no solo con la visión, sino también con los otros sentidos restantes: olfato, gusto, tacto y audición. El neurocardio intuye con certeza. Predice con maestría, entrando en una dimensión donde el tiempo y el espacio cuánticamente no existen. De allí al fenómeno de anticiparse a los hechos antes que se manifiesten. A esto se refería Albert Einstein cuando afirmó que el tiempo en general no es lo que parece. No se mueve solo en una dirección, y el futuro existe simultáneamente con el pasado. Se nota que este científico usaba una conciencia un poco más elevada de la vida que lo llevó a tener renombre. Todo esto se puede explicar desde la famosa física cuántica que éste dominaba lo suficiente para entonces. Por lo tanto, es lógico concluir que el shock vivencial que se produce a nivel psíquico, mejor conocido como DHS, síndrome de Dirkmamer, que da origen realmente a lo que conocemos como enfermedad, no es captado primero por el cerebro encefálico como se piensa a través de nuestros 5 sentidos comunes y corrientes. El evento o shock psíquico o biopsíquico que enciende el DHS es primero captado por el sentido de la intuición fracciones de segundo antes que el neuroencéfalo lo pueda captar por medio de sus 5 sentidos, ya que estos son los receptores únicos con los que el cerebro encefálico percibe el mundo que nos rodea. Es decir, el neurocardio no precisa de los sentidos del olfato, el gusto, la visión, el tacto y la audición para captar necesariamente el evento que originará el DHS. En cambio, el neuroencéfalo, sí. Esto significa que en la secuencia psiquis-cerebro-órgano, dispuesto por el Dr. Amer para explicar secuencialmente cómo enfermamos, no es que esté mal estructurada, porque de igual forma sigue esa misma correlación. Lo que se debe considerar es que hay 4 cerebros, y el neurocardio es, científicamente demostrable, el primero en captar y transmitir al resto de los cerebros el evento que origina el DHS. Vale decir entonces que la correlación adecuada para el proceso conocido como enfermedad es psiquis-cerebro, órgano. En otras palabras, primero el neurocardio capta el evento, luego de forma casi imperceptible se lo transmite al neuroencéfalo. Este se lo pasa al neuroentérico y finalmente el último por capturarlo es el neurobiótico. Cada cerebro en su nivel colaborará en este proceso llamado salud e enfermedad, aunque uno de ellos dominará sobre los demás, y este dominio dependerá del nivel de conciencia predominante de la persona que ha vivido el DHS para entonces. Y es desde el corazón de donde es posible resolver el conflicto que originó el DHS y desde donde nacen los mejores procesos curativos. Dada la importancia de que el corazón tenga neuronas, ha nacido una nueva especialidad médica derivada de la cardiología. Se trata de la neurocardiología. Numerosos estudios, entre ellos los aportados por los investigadores del Institute of Dartmouth, han realizado experimentos que demuestran que la función del corazón no se limita solo a bombear sangre como se cree, ciencia del corazón, explorando el papel del corazón en el rendimiento humano, Science of the Art, Exploring the Role of the Heart in Human Performance. Los estudios sugieren que el corazón es el órgano maestro del cuerpo por las razones antes descritas, y por algunas que a continuación se mencionan. El corazón es el primer órgano que funciona durante la etapa embrionaria casi siempre a partir del día 25 del embrión. Se forma y funciona primero que el cerebro encefálico. Esto se debe a que el corazón es indiscutiblemente el cerebro rector y vital de todos los demás cerebros y restos de órganos y células que nos componen. Por eso algunos investigadores sostienen que durante el desarrollo embrionario el cerebro encefálico inerva del corazón y no lo contrario.
Es imposible concebir la idea de que el cerebro encefálico, que se empieza a formar días después de que el corazón ya existe y late, sea el protagonista de la embriología y se gane el puesto de señalarle de que de él inerva el corazón, cuando en realidad el corazón es el primero en hacer acto de aparición. Y he aquí, el neuroencéfalo nace e inerva de él, aunque cueste aceptarlo. Solo es cuestión de hacer un repaso a la embriología en su primer mes y sacar sus propias conclusiones. Honor a quien honor merece, reza el refrán. Además, tal como se estructura el cerebro encefálico, el corazón tiene también los 4 tejidos embrionarios que componen al cuerpo humano. Endodérmico, atrios / músculo liso, mesodérmico cerebeloso, pericardio, mesodermo cerebral, miocardio / músculo estriado, y ectodérmico, arterias y venas coronarias, por mencionar algunas de sus partes. El sistema nervioso del corazón contiene aproximadamente 40.000 neuronas sensoriales o neuritas. Una de sus funciones es la de supervisar las hormonas del corazón, neuroquímicos, frecuencia cardíaca, información sobre la presión, entre otras. Algunos investigadores sostienen que las células que componen el corazón, no son células comunes y corrientes, puesto se cree son capaces desde su citoplasma producir cualquier tipo de hormona o alguna en particular que reemplazaría la función de las demás existentes usadas por el cuerpo para un fin específico, como por ejemplo el factor natriurético atrial, FNA, descubierta por el argentino Dr. Adolf de Bold en 1981, que puede regular la tensión arterial tal como lo haría el sistema hormonal renina-angiotensina-aldosterona producida por los riñones, lo que significa que el corazón es además un órgano endocrino. Es más, se ha determinado que esta cardiohormona controla a las otras 3 producidas por el riñón cuando éste las segrega. Conocer esto implica que la insuficiencia renal puede ser revertida si se estimula esta potente cardiohormona, como en efecto algunos científicos lo han logrado en laboratorio con animales. Y otros, con personas a través del uso de drogas o plantas que la estimulan. A esto los pacientes suelen llamarle milagro. Y los médicos, remisión espontánea de la enfermedad. Con todo el respeto, amigo lector, también se le conoce como ignorancia. Aunque nunca es tarde desaprender para reaprender. Por mencionar algunas células especializadas del corazón, las células adrenérgicas de este, pueden producir neurotransmisores tales como la noradrenalina, adrenalina y la dopamina. En este caso, también se les conoce como cardioneurotransmisores. El corazón humano es el órgano que genera el campo electromagnético más fuerte que cualquier órgano del cuerpo humano. De hecho, el campo electromagnético del corazón se puede medir hasta 2 y 4 metros de distancia de su cuerpo. Además, este campo de energía cambia en relación con sus emociones. Existe un campo electromagnético para cada órgano y cada célula de nuestro cuerpo. Puesto que el corazón genera el campo electromagnético más fuerte, la información almacenada en su campo electromagnético afecta e influye sobre cada órgano y célula. Se llegó a determinar que el campo eléctrico que genera el corazón es casi 60 veces más grande que el que genera el cerebro encefálico. Además, medido a través de dispositivos muy sensibles, el campo magnético producido por el corazón es 5000 veces más grande en fuerza que el campo generado por el cerebro encefálico, dentro del cráneo, y puede ser detectado de 2 a 4 metros de distancia del cuerpo y en todas direcciones. Su forma se asemeja a la forma de dona, o mejor conocido en la física como un toroide, tubo toro. El neurocardio y el neuroencéfalo siempre se están comunicando a través del sistema del nervio vago y el campo electromagnético del cuerpo. Es a través de este proceso de comunicación dinámica que la conciencia del corazón puede cambiar la forma en que el cerebro encefálico procesa la información, y puede afectar la forma en que fluye la energía vital del cuerpo. Se ha encontrado que los latidos del corazón son afectados por los estados y emociones internas, incluyendo el trastorno en el ritmo cardíaco cuando estamos experimentando distrés o emoción negativa. Por el contrario, cuando nos sentimos positivos, los ritmos cardíacos son más cohesionados y golpean con más regularidad y de manera constante. Características psicobiológicas predominantes del neurocardio. Tipo de amor. Aquí nace el llamado amor ágape, que es el amor totalmente incondicional y reflexivo. Es el amor al prójimo tanto como a sí mismo. Vale igual amar a la pareja como amar a otra persona que ni siquiera es su familia y de la que no estás enamorada. Se siente amor para siempre hacia la persona así ésta le haga el peor de los daños, inclusive llevarlo a la muerte misma. Es conocido como el amor de Dios. El tipo de oxitocina que despierta este amor incondicional es generado por células especializadas del corazón que luego será vertido al torrente sanguíneo. Esta hormona también se activa con el perdón de corazón.
Esta oxitocina cardíaca tiene capacidades curativas que escapan de la lógica, tiempo y espacio de cualquier médico. Y es una de las responsables de las milagrosas o inexplicables remisiones espontáneas de las enfermedades, enfermedades que se curan de la nada. Nivel de conciencia. De los 4 tipos de conciencia que existen, aquí domina el supraconsciente. Es aquella conciencia que nos asemeja a Dios, es decir, al pensamiento divino. Todo lo ve claro. Es muy sabio. Se anticipa con maestría a cualquier acontecimiento. Desde la supraconsciencia nadie se enferma, pues la persona todo lo espera, nada le traumatiza, nada lo engancha. Con nada se identifica. Estado de acción mental. La persona actúa por intuición, típico de una mente intuitiva. Cree para ver, pero no ve para creer. Son esas personas que tienen la capacidad de anticiparse a las cosas que van a suceder. Plano espiritual. La persona se encuentra en el plano del espíritu. La persona consigue sentido a su vida únicamente en el plano espiritual. Lo terrenal no le importa en lo absoluto. Sabe que no somos un espíritu animado por la carne, sino que somos un espíritu encerrado en la carne que anima y da vida a nuestras vidas. Vive sin estrés, ni distrés. Más bien llega al eustrés, que es el estrés del equilibrio y la armonía. Se enfrenta a lo peor del mundo, por ejemplo, a la muerte, sin que éste le robe su paz interior en lo más mínimo. Cuerpo dominante. El cuerpo dominante aquí es el espiritual o cuerpo espiritual. Dios física o cuánticamente hablando, se trata de un cuerpo en imagen y semejanza a eso que literalmente llamamos Dios, y está hecho de nada de lo que exista en estos multiuniversos que ojo humano haya podido ver o imaginar. Es energía por encima de la energía conocida. Es andrógina, sin sexo, padre, madre e hijo, hija a la vez, es la respiración de la vida, es fuente del sonido, es acción sin palabras y es energía creadora. A este tipo de energía muchos estudiosos intuyen y concluyen que se llama amor, específicamente el ágape, por cierto, desconocido para la gran mayoría porque difícilmente llegan a amar incondicionalmente y porque también les cuesta desprenderse de lo material. No puede ser apreciada por nuestros 5 sentidos. Por ello carece de base científica. Solo se vive y se siente. Se experimenta dentro de uno mismo. Esa es la comprobación científica, ¿lo comprende? Y es el responsable de los inexplicables milagros médicos que todos escuchan de alguien lejano o cercano, o que hemos experimentado en carne propia. Y jamás entenderemos cómo pasa porque aún desconocemos el poder curativo de nuestro cuarto cerebro, el más importante de todos. Se encuentra alojado en nuestro corazón, usurpado por los egos, confundida por nosotros con el alma, contenida en el cuerpo biopsíquico y encerrada en el cuerpo biológico, la carne. Recipientes tras recipientes. Salir de todos estos contenedores, que funcionan como cárceles del espíritu, es a donde concluyen la gente de elevada conciencia y espiritualidad se debe llegar. Y esto se logra cuando en el ser humano predomina el neurocardio o conciencia suprema. Aquí la ciencia carnal de nada vale. Mucho menos la aceptará. Mucho menos la alcanzará. Un verdadero científico es aquel que observa a la naturaleza tal cual como es y no como quiera que sea. Es aquel que pisando fondo termina por comprender y aceptar que cuando de estudio de fenómenos de la naturaleza se trata, estará seguro que nada en esta vida se da al azar, que todo está regido por leyes naturales, y que absolutamente todo está bajo su irrefutable dominio y control. Es aquel que reconoce que conforme existe un ser vivo como nosotros con 4 cerebros, cada uno con inteligencia autónoma y conjugada, debe dar por seguro que hay al menos un 5º cerebro fuera de nosotros que rige todo lo que existe dentro, entre y fuera de cada uno. Una inteligencia superior, a la que solemos llamar naturaleza.